¿Qué tal a toda la gente? Esperando que se encuentren bien. Hoy tengo un gran invitado, Jaime Gutiérrez. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Israel, y saludar a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo hoy en esta tarde. A la distancia desde Monterrey, un saludo. Y Jaime, para introducir un poquito, para la gente que no tiene el gusto de conocerte, ¿cuál es tu puesto dentro de la NFPA y qué es lo que haces? Mira, como lo bien lo señalas, mi nombre es Jaime Gutiérrez Casas y mi puesto en la NFPA, soy director de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe desde de la National Fire Protection Association, la NFPA por sus siglas en inglés, desde hace 3 años. Y bueno, pues muy orgulloso de participar en una organización de más de 126 años de antigüedad. Muy bien, muy bien. Dentro de ese puesto, Jaime, ¿cuál es el alcance tuyo? Corrígeme, es el tema de prevención, hablar hacia el tema de la comunidad, el tema industrial. No sé si hay dentro de tu trabajo algunos objetivos. ¿Cuáles son? Mira, te comento un poco y haciendo para la gente que nos está escuchando, la gente que está aquí con nosotros hoy, pues comentar que la NFPA, la National Fire Protection Association, es una asociación que se creó hace 126 años, 1896, y se creó por dos razones. Bueno, la primera razón es porque hubo dos incendios, uno en Boston y uno en Chicago, los cuales arrasaron con la ciudad, y entonces la sociedad en ese momento, de ese tiempo, pues dicen, oye, ¿qué podemos hacer para podernos organizar para que esto no vuelva a suceder? Y entonces deciden crear esta organización, la NFPA. La idea era ver qué medidas podían tomar precisamente para salvar vidas, ¿no? Y salvar los bienes materiales de las personas. Y entonces, a partir de ese entonces, desde hace 126 años, se funda esta organización y la organización se empieza a dar cuenta que la mejor manera de protegerte es a través de códigos, de estándares, de capacitación, de certificación, etcétera, ¿no? De tecnología. Y entonces empieza a desarrollar, en la organización tenemos más de 300 códigos, los cuales se actualizan y se van adecuando cada 3 años aproximadamente y que pues sirven para beneficio de todas las personas. Entonces, mi posición, bueno, ahora paso al tema de Latinoamérica. En Latinoamérica, en los años 80, más o menos, a raíz de algunos incendios que se dieron, por ejemplo, en algún hotel de la Ciudad de México, en el Hotel Sheraton, del hotel enfrente del Ángel, donde lamentablemente un funcionario de la cadena iba con su familia y lamentablemente empieza un incendio, él logra sacar, parece ser que a la esposa y a la hija, pero cuando regresa por su hijo ya no. Y entonces, lamentablemente pierden la vida los dos. Y la cadena dice, oye, pues tenemos que tener normas y códigos igual como lo tenemos en el mundo global. Y entonces es cuando empiezan a decir, oye, pues las normas internacionales de protección contra el incendio, las NFPA, vamos a adoptarlas igual en México. Y entonces hay una serie de ingenieros, tanto en México como en Latinoamérica, que empiezan a irse a capacitar en esta organización. Empiezan a estudiar las normas y desde hace 40 años tenemos presencia en la región. Mi labor primera es concientizar, hacer conciencia de los riesgos que representa la energía, la electricidad, o sea, la electricidad, el Claro. fuego, ¿no? Tú sabes, Israel, que el fuego pues, es un elemento vital para el ser humano. Sin el aire, sin el agua, sin la tierra, sin el fuego, pues no habría vida. Entonces, y bueno, algo por ahí, pues decirle a los amigos, amigas que nos escuchan, que pues remontarnos a la época de las cavernas, cuando la gente empezó a usar el fuego, pues empezaron los riesgos, ¿no? No había electricidad y empezaron los riesgos, pero bueno, pues eran mínimos. Hoy en día, conforme la sociedad ha ido avanzando, pues evidentemente la tecnología ha traído grandes ventajas, pero pues también ha traído grandes riesgos. Entonces, por eso se actualizan cada 3 años los códigos y estándares y se da capacitación, certificación, y eso es lo que hacemos en Latinoamérica. Entonces, tenemos mucho contacto con cualquier tipo de organización, desde gobiernos hasta asociaciones civiles, universidades, bomberos, etcétera, ¿no? Y bueno, es para, promover la cultura de la prevención. Ese es lo que principalmente me toca a mí hacer aquí en Latinoamérica. Muy bien. Pues mira, como platicamos ahí durante la semana, pues primero Dios, vamos a hacer una continuidad de algunos podcasts, algunas sesiones, pero quisiera partir por algo inicial, que es el tema de las normas NFPA. Y creo que es importante
el momento del día de hoy que estás acá para que aclares algunas dudas que me parece que son importantes. A ver, número uno, estamos en México y en México, a reserva de que la NFPA obviamente es un estándar muy, muy importante, unas normas muy puntuales, muy específicas, muy bien diseñadas. Y al menos a mí me queda claro que son lo mejor que hay por el momento. Ujú. Estamos en México y en México aplica la parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, puntualmente la norma 2 en el tema de Ujú. incendios. Ujú. Es importante aclarar más allá de por qué sea americana o sea internacional, eh, por qué aplica dentro de México la NFPA, este, y por qué las empresas tendrían que alinearse a esta normativa. Sí. Mira, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, porque esto me sucede muchas veces en las charlas. Hay muchas cosas que se platican. Mira, la seguridad no tiene fronteras. En la seguridad, en el tema de la seguridad, cuando tú hablas de seguridad, las mejores prácticas es lo que se debe de adoptar. La seguridad humana, es lo principal. Acabamos de tener hace unas semanas un lamentable terremoto tanto en Turquía como en Siria, donde Sí, más de 50,000 personas lamentablemente fallecieron, donde según los datos oficiales, alrededor de 7,000 edificios se destruyeron. Entonces, cuando tú te pones a ver por qué es esto, pues, es muy sencillo. Lo primero que uno hace es, bueno, dar las condolencias porque esto es terrible lo claro, que sucedió. Lo segundo es decir, oye, bueno, ¿por qué pasó esto? Pues porque los métodos de construcción no estaban adecuados al momento. O sea, vivimos en un mundo, en un mundo muy activo. La Tierra es un planeta muy activo y más en todos los países que damos hacia la parte del Pacífico, las placas del Pacífico, pues vivimos en una zona sísmica y en una zona de huracanes. Entonces, debemos de contemplar la mayor seguridad para la gente. Ahora, las normas NFPA, porque existen de repente algunas otras normas, pero las normas NFPA lo que buscan es poner un piso de seguridad en un lugar. O sea, ¿cuál es lo mínimo que yo debo de tener para claro. tener? Porque de repente por ahí hay otra norma y muy buena. Y son normas mucho arriba de la NFPA. Pero una de las cosas que siempre me dicen es, oye Jaime, pero es que es muy caro la norma NFPA. Yo lo que te pregunto es, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale la Claro, vida de cualquier persona? Fíjate, una vida no tiene precio. Y la vida de uno menos, o la de un ser querido, porque es cuando le damos mayor dimensión, ¿no? O sea, de repente diario escuchas en el noticiero y sí te conmueve y esto, pero cuando te toca cercano es cuando dices, oye, ¿por qué no hicieron? ¿Por qué no adecuamos? ¿Por qué no aceptaron? Entonces, regresando un poco a esta pregunta que me haces, es interesante hacerlo porque la NFP es una organización global. Digo, tan es así que yo soy mexicano y participo en una organización global, o sea, de entrada, ¿no? Y pudieron haber escogido a alguien de Perú, de Paraguay, de Chile, claro, para haber esa posición. Segundo, la gente que hace los códigos, que revisa los códigos, que actualiza los códigos, es gente de todo el mundo. Hay mucha gente de Latinoamérica participando en esto, hay mexicanos participando, mexicanas y mexicanos participando en esto, en estas revisiones. La institución trata de estudiar todos los incendios que se dan en el mundo para poder decir, porque te digo, diario surgen nuevos retos. ¿No? Hace 10 años no había baterías de litio. Hoy la batería de litio significa un riesgo. Los vehículos eléctricos, las patinetas eléctricas. Entonces, lo que te digo es, por eso puse el ejemplo del cavernícola, ¿no? Cómo hemos ido avanzando en tecnología, pero también los riesgos van acompañados a la tecnología. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de esto. Entonces, contestando la pregunta que me haces, también les decía yo a la gente, le digo, mira, el fútbol no lo inventamos los latinoamericanos, no lo inventó México, no lo inventó Argentina, ¿no? Se inventó en una universidad de Cambridge, las 11 reglas famosas, y sin embargo, para la diversión sí las adoptamos. Incluso ya tenemos hoy claro, en Latinoamérica un equipo campeón que es Argentina. Pero para la seguridad siempre decimos, son normas extranjeras, nos quieren imponer. No, aquí nadie quiere imponer nada. La NFPA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y que no impone nada. O sea, nosotros, de broma, Israel, digo que somos como el papá, la mamá o el suegro o la suegra, no incómodos, que llegan a visitar a los hijos, ¿no? Nosotros vamos cuando nos invitan. Nuestras normas son de consulta gratuita. Si tú te metes a la página de la NFPA, tú puedes consultar nuestras normas, ¿no? Claro, somos un ONG y vivimos de algo. Entonces vivimos, pues, precisamente de las normas que se producen. Normalmente o tradicionalmente, pues lo que hacías es, querías tú estudiar la norma completa, comprabas el libro, revisabas el libro, estudiabas el libro,
tomamos un curso de capacitación, certificación. Hoy la tecnología también ha avanzado, entonces hoy los 300 códigos los tenemos aquí a la palma de la mano, en la tablet, en el iPad, en donde necesites, y puedes consultar los 300 códigos. Ahora, todos los países actúan de manera diferente. Y esa parte yo me he dado cuenta de que los países que mejor normatividad tienen son los países más desarrollados. Y déjame decirte una cosa muy triste en México. En México nos quedamos ya muy atrás. Desafortunadamente siempre dicen que ahogado el niño tapamos el pozo. Y generalmente siempre que existe una tragedia es cuando nos ponemos las pilas. Entonces, desafortunadamente en México, y tuvo una repercusión nacional, cuando fue el terremoto del 85, se empezaron a revisar todos los procedimientos constructivos de las obras. Y entonces se hizo un cambio en la construcción. Y hoy, bueno, pues hemos tenido ya 2, 3 sismos fuertes, los cuales, pues afortunadamente no han generado los daños que generaron en el 85, ¿no? O el 2017 incluso, los daños pudieron haber sido peores, y afortunadamente por estos reglamentos. Ahora, lo que han visto, o lo que estamos viendo, es que sí se reforzó la parte estructural, pero hay una parte, un componente muy importante que tiene que ver todo con lo que es incendios, todo lo que es incendios. Entonces también hay mitos, porque la gente me dice, oye, es que en México no se construye igual que en Estados Unidos, ¿no? Primer mito. Para todos los que hemos viajado en Estados Unidos, yo he viajado por todos lados de Estados Unidos, he viajado por todos lados de Centroamérica, o sea, no en todos lados construyen igual, no en todos lados construyen con madera, no en todos lados construyen, hay por ejemplo partes de Miami, Florida, que construyen mucho con cemento por la humedad, entonces deciden construir con cemento. Yeah. Pero lo importante, Israel, y esto va muy dirigido a la parte industrial, esta parte es, pues lo primero que se quema es lo que tienes adentro, y los materiales son los mismos, o sea, desde una colcha, un sofá, una cortina, y bueno, está estudiado. Cuando un incendio ocurre, tienes 2 minutos con 30 segundos aproximadamente, más o menos, digo, no quiere decir que tengas 2:30, digo, dependiendo, Claro. para salvar la vida. Entonces, por eso las normas NFPA establecen el mínimo, el piso, para que tú puedas salvar la vida. Mira, desafortunadamente aquí donde yo estoy ahorita, como la norma mexicana, la Ciudad de México, no pide que tengas rociadores, ni detección de humo, ni nada de esto. Claro. Y es un edificio de más de 15 pisos, y es un edificio medio moderno, o sea, es un edificio que se construyó más reciente. Pues la norma es muy sencilla. A partir del piso 10, tú tienes 10 pisos, debes de tener a fuerza instalaciones para proteger este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque por la lógica sencilla, una escalera de bomberos llega hasta el piso 10. Entonces, la idea es que tú puedas salvar la vida lo más pronto posible. Entonces, vuelvo a lo mismo. La primera argumento que me dan es que son normas extranjeras que no necesariamente aplican. Acabo de estar en Costa Rica. Costa Rica les valió gorro y ellos dijeron, yo sí adopto la norma NFPA. Oye, pues Costa Rica, Latinoamérica no aplica. Y le pregunté al jefe de bomberos, dije, oye, pero por ejemplo, aquí en esta norma, pues habla del tema de nieve. Pues sí, aquí no cae nieve, pero pues esa no la tomamos en cuenta. O sea, pues, simplemente pues no cae nieve en Costa Rica. Entonces, esa la hacemos a un lado, ¿no? O sea, pero todo lo demás aplica. El otro día alguien me decía, oye, no, pero es que nuestros países no están contemplados porque no sé qué. Bueno, yo decía, Nueva York, porque los espacios. Le digo, bueno, a ver, los que hemos ido a Nueva York, en Nueva York aplican normas NFPA a pesar de los espacios y obligan a la gente, a las construcciones, a tener las normas NFPA. Entonces, es un tema sí, importante porque hay que poner el punto de referencia para empezar la conversación y me queda muy claro. También dentro del podcast hablamos de temas de medio ambiente y estoy muy metido en el cambio de la crisis climática. Al final del día se dice que los terremotos no matan a la gente, lo que termina matando pues, son las construcciones, los derrumbes, los edificios, las casas. El tema de las inundaciones y las sequías que se vienen más fuertes a consecuencia de la crisis climática. Entonces por eso me es muy importante e interesante hablar contigo el día de hoy. Me queda muy claro la parte de que el precio de la vida de una sociedad pues, no tiene precio, de unos trabajadores dentro de una industria no tiene precio. ¿Tú sabes, Israel, cuánto vale un niño o una niña quemada? Porque cada vez que pasa esto, que los llevan a Galveston, ¿tú sabes cuánto vale un tratamiento? Que me acabo de enterar hace unos 15 días, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto vale un tratamiento en Galveston? $1 millón. Entonces,
te ahorras $1 millón, pero, o sea, te lo ahorras aquí y lo pagas por este lado. Entonces, por eso son ahorros malentendidos, porque a final de cuentas lo tienes que pagar, ¿no? Digo, perdón que te haya No, interrumpido, no, no, pero es para que está la gente se dé excelente cuenta, ¿no? y el contexto es perfecto. Y es que a veces ese es el problema, porque desafortunadamente los números se conocen. Dentro de la industria generalmente hay un promedio de 50 millones de pesos que pierde una empresa al ser destruida por un incendio, pero aún así no se establecen por la alta dirección, en algunos casos, la prevención de incendios. Ujú. Eh, pero tu puesto y tu experiencia en el tema de los medios creo que es muy enriquecedora. A la distancia, los departamentos de bomberos en México, Protección Civil, que también ven algo del tema de incendios, ¿cómo los ves en el tema de prevención? Porque el tema del 85, pues fuimos totalmente reactivos. Eh, en Chihuahua hace no más de una semana estamos siendo reactivos y no estamos siendo preventivos. ¿Cómo los ves a estas instituciones, a estas organizaciones a la distancia? ¿Crees que le falta? ¿Crees que las redes sociales nos han rebasado o no las hemos sabido aprovechar al máximo? Mira, yo lo que te diría contestando la pregunta es, uno, México está muy atrás en el tema de normas y de códigos y normas. Si tú comparas, por ejemplo, te decía yo que estaba en Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo porque lo que han hecho es, se unió gobierno, sociedad, bueno, colegios, asociaciones, agrupaciones, sociedad civil, y lograron, están promoviendo nuevas reglas y códigos, porque además Costa Rica es un país que está comprometido con el medio ambiente. Costa Rica tiene la misión de convertirse en un país completamente ecológico, ¿no? Cero emisiones de carbono, todo esto, cuidar los parques, todo este tipo de cuestiones. Lo que tú acabas de decir es cierto. Vivimos en una época muy complicada porque el cambio climático ya está tocando nuestras puertas. Cuando pasan estas cuestiones, como tú lo acabas de decir, eh, terremotos o huracanes, la segunda causa de muerte son los incendios. Y la gente que se muere de un incendio no se muere de la quemada, generalmente se muere de la aspiración, Claro. del humo. Entonces, regresando a la pregunta es, ¿por qué otros países sí lo hacen y en el caso de nosotros no? Es simplemente porque por la cultura de la prevención, porque no le damos la importancia. A mí siempre también, cada vez que he entrevistado a alguien que ya resultó con quemaduras o con un incidente en su casa familiar o alguien cercano en la industria, me dicen, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues no le damos esta importancia. Entonces, yo creo que este tipo de programas como el tuyo, Israel, nos ayudan mucho a hacer conciencia de que la seguridad es primero. Y no es un eslogan. O sea, siempre Claro. lo repetimos, la seguridad es primero. Contestando el tema de las normas, un poco para que la gente nos entienda y nos comprenda, la diferencia entre un código y una norma. Mira, el código dice qué se pone y la norma dice dónde se pone. O sea, el código dice el mínimo de instalación que debes de tener y la norma dice en qué lugar lo debes de tener. Y si debes de tener, ¿no? Debes de tener rociadores, sí. ¿A cuánto? El código dice debes de tener rociadores. ¿A cuánto? Pues a tantos metros, dependiendo de lo que tengas. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, voy a ponerte un gran ejemplo, porque para aquellos que dicen es que son normas de Estados Unidos. En México, por ejemplo, se adoptó en 2011, 2012 se publicó el Código Eléctrico Nacional. El Código Eléctrico Nacional es igual al que tenemos en la NFPA, es el mismo Código Eléctrico Nacional, o sea, la NFPA dio el aval para que pudieran publicarlo. Entonces, en ese momento se publicó en 2012, fíjate. Nosotros ya estamos en la última versión del código, se acaba de publicar, que por cierto la traducción, el trabajo de equipo, lo hizo una persona de Costa Rica. Bueno, hay 2 costarricenses, 3 mexicanos en ese equipo de revisión. Entonces, por eso te digo, primer tema, hay gente latina trabajando. Y nosotros estamos 11 años atrasados a nivel gobierno, a nivel del Código Eléctrico Nacional. Imagínate todo lo que no ha cambiado en 11 años, la tecnología. Y nosotros Claro. seguimos aplicando el código vigente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no lo actualizamos? ¿Y sabes por qué no se actualiza? Porque está dormido en el escritorio de un funcionario en una secretaría, Secretaría de Energía. Ahí lo tienen guardado. Y ojo, no estoy hablando de este gobierno, o sea, lo que estoy hablando es de un paso. Yo fui funcionario público 20 años, más de 20, 21 años fui en total funcionario público.
Y te voy a decir una cosa, y te lo digo como exfuncionario. Tú siempre tienes la espada de Damocles encima de ti, porque cuando tú administras instituciones como hospitales, como cualquier edificio público, lo que acabas de decir, lo de Ciudad Juárez, lo de Chihuahua, ahora lo que pasó, tú imagínate que en este momento te nombran a ti, Israel, o me nombran a mí, director del Instituto, ¿no?, de Inmigración. Entonces tienes que atender todos los problemas que tienes y además checar que las instalaciones cumplan. Y lo que vimos ese día es que este incidente lo que fue desnudó una política cero de protección civil, de cultura de prevención. La primera es, y si me permites para resumirlo, porque pues creo que es muy interesante para la gente, porque es un caso muy reciente, donde primero nuestras condolencias a las personas que fallecieron, a las familias, a las víctimas que vieron esto, porque pues tú cuando vas en busca de un sueño, de mejorar tus condiciones, pues nunca esperas que esto pase. Entonces, mira, lo primero es, por ahí dijeron que era un albergue, no es un albergue tú tienes libre movilidad. Este era prácticamente un centro de detención, en una cárcel, o sea, estaban detenidos. Entonces, este lugar, ese centro de detención, pues estaba para 60 personas y casi había 70, o sea, había un sobrecupo. Segundo punto, no había los mínimos de seguridad, no había rociadores, no había ninguna situación, ningunos elementos, que por ejemplo la norma NFPA 101 habla de esto porque dice, oye, tanto los hospitales como las cárceles, como no tienes movilidad, porque los enfermos no los puedes mover, no se pueden mover por ellos mismos, una cárcel están detenidos, tienes que tener mayor cuidado. Entonces, tienes que tener ciertas características. Si esto pasa, pues tienes que tener un pasillo donde tú los puedas, por ejemplo, en la cárcel, pues de alguna forma, un patio donde puedan ellos salir, presente por el tema de los humos, donde puedan ellos. Aquí se vio muy claro. Claro, yo no estoy quitando la irresponsabilidad de la persona que pensó que prendiendo la colchoneta, o las colchonetas, los iban a dejar salir. Porque aquí se conjuga otro error que estoy viendo, y esto es puras noticias, digo, todavía no tenemos los peritajes, pero es lo que se ha dicho públicamente por las autoridades, que la persona que tenía la llave no se encontraba en ese momento ahí, en ese lugar. Entonces, primero están amotinados. Ninguno de los que estaban ahí, si te fijas las imágenes, supieron cómo contener un meeting. Se les escala el meeting, ponen colchonetas, las queman las colchonetas. No sabemos cómo consiguieron la colchoneta. Unos dicen que les dio alguien el encendedor para prenderlas, de ahí mismo de los guardias, que se los vendió. Alguien dice que pudieron haber hecho un corto con la electricidad que había en los contactos de ahí. Pero bueno, eso lo determinará el peritaje. Pero lo grave es, uno, la colchoneta no tenía retardante al fuego. O sea, en un centro de detención, pues por lo menos debes de tener una colchoneta con retardante al fuego para que te dé tiempo de actuar. Luego, el tema de los rociadores, pues rociadores en ese lugar, extracción de humos, o sea, y todo lo que Claro, pasó. y, Sí. desafortunadamente es un tema bastante común. Tú lo acabas de poner muy claro, el tema del edificio donde estás, el caso de Chihuahua, algunos lugares, negocios, empresas que no lo tienen. Bueno, pues es muy lamentable y sabemos que estamos, como lo mencionas, por lo menos una década atrás en cuanto a mejorar estas cosas. Pero me interesa llevar un cauce en la conversación sobre la gente que no conoce NFPA. Los incendios generalmente son originados por el tema de cortocircuitos, de la ama de casa que descuida el tema del sartén a la hora de cocinar. Por ahí también es un factor importante. Eh, si nos puedas platicar un poquito de las normas mínimas indispensables que tanto la sociedad debe conocer, me refiero a la gente de a pie, la gente que vive en su casa, como la gente que está dentro de una industria que Ujú, de por sí ya tienen riesgos laborales importantes, pues adicionalmente al tema de incendios. ujú. Mira, vamos un poco a revisar lo que pasa en Latinoamérica y en México no es la excepción. Más o menos, para que la gente sepa, 54% más o menos de los incendios, entre 50 y 55, depende del país de Latinoamérica, de los incendios ocurren en la casa habitación. Este, el 30% en industrias. Entonces, la casa, donde debe ser el lugar donde debemos estar más seguro, es donde más incendios tenemos. Ahora, ¿dónde se generan la mayor parte de los incendios, tanto en la casa como en la industria? En áreas de cocinas, en área de cocina. El 80% de los incendios en una casa tienen que ver con cocina. Y fíjate, el 80% de las personas que son afectadas, que lamentablemente se ven perjudicadas por esto, son niños o niñas o adultos mayores, principalmente. ¿Por qué? Por su capacidad de reacción, de movilidad,
este, es lo que sucede. Punto importante, Israel, yo cada vez que me levanto en la mañana y pongo cualquier noticiero, y eso me lo hizo ver una gran comunicadora, una persona que tiene un noticiero a nivel nacional, me dijo, oye Jaime, yo cada vez que doy noticias, dos, tres de incendios, cuatro de incendios, o sea, entre los incendios y el gas, y le dije, sí, efectivamente, pero como los vemos muy alejados de nuestra realidad, por eso no le damos importancia hasta cuando nos ocurre alrededor. Mira, voy a poner algunos ejemplos, y lo que se trata no es de victimizar o de generar un tema de pavor, es un tema de conciencia, es un tema de vigilar, ¿no? Este, hace unos meses estaba yo viendo un programa en la tele y decía la conductora, estaba con uno, no voy a decir el nombre, ella está de analista con López Dóriga, y ella dijo, oye, mi casa casi se quema, porque puse un altar de muertos y hubo una corriente de aire, tiró la veladora, y afortunadamente estaba yo en la casa. Dice, si me hubiera yo salido, mi casa se hubiera quemado. O sea, y dice, afortunadamente no había nadie más, porque si no, pues imagínense. Entonces, cuando tú ya tienes esos datos, entonces me voy a un ecosistema de seguridad. La NFPA en los últimos 4 años ha desarrollado un ecosistema de seguridad, que son 8 engranajes. Si alguno de estos engranajes, y ahorita voy más a particulares, a los temas particulares, Ujú. pero, y ahorita si quieres vamos rebotando uno con uno para no cansar a nuestro auditorio, porque te digo, como verás, me gusta hablar. Pero bueno, el primer engranaje es la responsabilidad gubernamental. El gobierno es el que dicta las leyes, o sea, en sus 3 niveles, el federal, el estatal, el municipal, y los congresos de los estados son los que dictan la ley. Entonces, los que deberían estar proponiendo mayores medidas para evitar esto son los congresos, porque fíjate, cualquier política pública, cada vez que pasa uno, y esa parte me ha tocado a mí, ocurre un accidente y se dicta la política pública, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pasó desafortunadamente lo de los niños de Hermosillo, de la guardería Niñas y Niñas de Hermosillo. ¿Dónde está la política pública federal? ¿Qué estamos haciendo a nivel federal para que las guarderías pues, tengan los mínimos de protección, las normas y los códigos? Fíjate, el propio presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace el día anterior a salir de vacaciones de Jueves Santo, el miércoles previo a la Semana Santa, él dijo que los dos temas que más lo han conmovido en su administración son lo de Tlahuelilpan en Hidalgo, donde 47 personas murieron por el tema del huachicol, o la segunda, el tema de Ciudad Juárez. Entonces, ok, el presidente ya está diciendo, mis dos dolores de cabeza, mis dos cosas que me han pegado en el corazón, ¿es esto? Entonces, lo que debería seguir es la política pública, ¿no? ¿Qué ley, qué norma, qué código que vamos a adaptar? Y la pregunta aquí yo les digo es muy sencillo, o sea, para eso sirve la NFPA. ¿Para qué convocas un panel de expertos que inventen las Invitar el medidas hilo negro. cuando ya la tienes? O sea, ya las Exacto. tienes, nada más lo único que tienes que hacer es adoptarlas. Pero claro, si tú quieres poner muchos pretextos de que son normas extranjeras, de que no sé qué rollo, de que pues vamos a seguir empantanados, igual. Entonces, eso pasa. Entonces, la responsabilidad del gobierno es la número uno. Fíjate, la segunda es desarrollar y usar normativa actualizada, porque además lo que sucede muchas veces es pues que la normativa no está actualizada, como lo acabamos de ver, el ejemplo que te digo de nuestro Código Eléctrico Nacional. Lo tenemos, pero es un código del 2011, o sea, nosotros ya en la NFPA ya estamos al último, ya acaba de salir la última versión, y aquí seguimos. Entonces, ¿por qué razón que no haya, o sea, si ya es el mismo código, ¿por qué no generar al mismo tiempo? Mira, estaba yo viendo, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero mucha parte de mi vida he trabajado con ingenieros y arquitectos, que todo el mundo me dice ingeniero o arquitecto de casualidad. Pero mira, yo, por ejemplo, me tocó remodelar algunas casas, ¿no? Como hobby, me encanta el tema. Entonces, antes se permitía que en las cocinas se pusieran los contactos. Hoy, la nueva norma dice, oye, lo preferible es quitarlos de la plancha, de la mesa, y ponerlos en un lugar donde no le caiga agua, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que esto genera cortos. Y lo que acabas de decir tú, la mayoría de los incendios se da por temas de cortocircuito. Otro grave problema que tenemos, Israel, que se me había olvidado y antes de seguir pasando con esto, es el tema del gas. Fíjate que donde voy, la gente, los en protección civil, los secretarios de seguridad, me hablan y me dicen, oye, Jaime, traemos un problemón con el tema del gas. O sea, eh, te cuento un tema aquí, fíjate, aquí a menos de 700 metros, 1 kilómetro, desafortunadamente hubo una explosión muy fuerte hace 4 o 5 meses. Resulta ser que era la amiga de una amiga mía, o la conocida o la amiga de una amiga mía. Fíjate, ella estaba fuera de México. Le hablan de su condominio a ella, la buscan y le dicen, oye, tu condominio, tu departamento está oliendo a gas. Y a ella se le hace fácil decirle a su papá, que era el que tenía las llaves, oye, pa, me dicen que mi departamento está oliendo a gas.
Bueno, el papá va a checar qué pasa, abre la puerta y nada más al prender la luz, el corto, esa chispita, Sí, voló el departamento. El papá lamentablemente falleció, el departamento quedó deshecho y afectó a todos los demás departamentos. Entonces, imagínate, además de la pena de esta situación, del padre, tener que responder ahora ante una demanda civil por el tema de daños y perjuicios. Entonces, te das cuenta de la importancia que tiene que la normativa esté actualizada, o sea, que nuestros códigos estén vigentes. Porque si alguien construye ahorita con el código del 2011, perdón, pero ya cambió muchas cosas. Luego, la normativa referenciada, o sea, precisamente tenemos normas, ¿no? Muchas veces, pues para eso están, aunque, digo, tenemos, como tú dices, la 002, o sea, ahí están las normas, hay que usarlas, hay que aplicarlas. La otra, que va mucho tu podcast en este tema, es lo que hacemos de inversión en seguridad. La inversión en seguridad es también importantísima, tanto en la industria como en el tema de las casas. Entonces, en una casa, ¿qué se recomienda? Y contesto tu pregunta que me decías, ¿qué hacer en una casa? Por ejemplo, si tú tienes una cocina, primero es que los niños y niñas no entren a la cocina. O sea, ¿no? Primero, brindar esa área. Segundo, que no te descuides. Muchos de los descuidos es, estoy cocinando, me salgo porque voy a dejar la ropa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ahorita regreso. Y cuando regresas ya se quemó porque no te diste cuenta que se acabó el agua, porque había aceite, porque había una situación que genera una situación. Entonces, lo ideal sería contar con un detector de humo que te avise. Si tú estás fuera, pues, que te avise, porque te da tiempo de regresar y apagar esa situación. Tercero, que tengas un extintor en tu casa, básico, o sea, ¿no? claro. Para que esto no genere mayores cosas. Cuarto, si tú vives, por ejemplo, si nosotros vivimos en una situación como esto, pues que haya gente capacitada en saber cómo actuar. Te voy a poner otro ejemplo, y me tocó vivirlo, me tocó verlo. Cosa curiosa, o sea, una gran amiga mía nos invita a su nuevo departamento en una zona, barrio lujoso, moderno, recién construido. Digo, pongo esto porque me llama la atención que el departamento tiene menos de 6 meses, un año construido, y las normas pues sean laxas, no había protección contra incendios, extractor, rociadores, nada, ¿no? Lo mínimo que te pide la ciudad, que son pues las mangueras, etcétera, etcétera, nada más para tener ¿no? Lo básico. Pero fíjate qué curioso, puso unas velas ella que le trajo el novio, que nos los quería presentar además, sobre un mueble de madera. Yo no estaba viendo el tema porque yo estaba volteado y en eso ella dice, se está quemando el mueble. No se estaba quemando el mueble, se están quemando las velas, pero casi prende el mueble de madera. Yo no lo estaba viendo porque yo estaba, me daban a mí la espalda, la persona, el novio me daba la espalda. Y cuando él se logra mover y veo la flama, se me ocurrió decirles, échale un trapo. Entonces ella me hizo caso a medias. Llegó, agarró con un trapo las velas, pero las pasó al fregadero. Y a la hora de abrir el fregadero, le abrió el agua y salió una flama que de verdad impresionante. O sea, de milagro no la quemó y de milagro no se quemó el departamento. ¿Por qué? Por una sencilla razón que hay que decirle a nuestras amigas y amigos que están escuchando. El fuego vive del oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando hay un incendio como el que hubo en Juárez, se prende y entonces el incendio jala todo el oxígeno. Entonces la gente se muere de inanición, o sea, de no poder respirar porque jala el oxígeno. Dos, si tú le echas agua a una presión sin presión, pues la molécula de oxígeno la toma el fuego para alimentarla, entonces por eso crece más. Por eso me sorprende, y no sé si has visto Israel, perdón, pero es de risa cuando tú ves, ahora que hubo un incendio en Holbox o en algunos lugares donde llega la gente y empieza a echarle de las cubetas del agua al fuego, y tú dices, oye, están avivando el fuego, o Y, sea, lo y están avivando. Sí, claro, el tema es que sabemos que es un problema bastante grande, eh, pero creo que es posible solucionarlo. Tú mismo acabas de dar estadísticas que, por cierto, aquí en México batallo mucho para sacar estadísticas. De pronto por ahí INEGI saca algunas, pero no tan puntuales. Si los incendios mayores, tanto en las industrias como en las casas, están en el tema de cocinas, pues ataquemos el tema de cocinas y bajemos entre un 50 a un 30% la probabilidad de que ocurra un incendio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con un detector de humo, tal vez de 200 a 300 pesos y un extintor de 500 a 600 pesos,
ya estaríamos haciendo mucho avance en el tema de prevención. Ujú, Obviamente hay que saber usarlo, hay que saberlo aplicar, cuándo y cómo. La semana pasada, por ahí en Twitter, sigo algunos departamentos de incendio en Estados Unidos y lo sigo por una razón porque trato de aprender cómo ellos hacen comunidad en el tema de prevención, redundantemente con el tema de prevención, de hacer comunidad. Y lo que vi es que ellos hacen unos recorridos literalmente casa por casa y ellos van instalando los detectores de humo. ¿Por qué? Porque saben que si lo detecta ujú, el ciudadano en el momento y tiene un extintor a la mano, pues básicamente ellos van a tener menos trabajo y si tienen menos trabajo eso es muy bueno para la sociedad. ¿Cuánto dinero no se pierde en mantenimiento de bomberos, en combustible, en equipos de bomberos que se puede ahorrar costos si invirtieran el tema del dinero en prevención? eh, y en cuanto a material, porque en el tema de crisis climática acá en Monterrey acabamos de pasar una sequía terrible, ujú. y los bomberos no tenían cómo combatir los incendios o batallaban mucho por el tema de la escasez del agua. Entonces, de ahí viene el tema de la importancia que sumaría a la prevención en el tema de incendios. Ujú. Ahora, el problema ya lo sabemos, ¿no? Gobierno por un lado, o bomberos por otro, protección civil por otro. En tu perspectiva, ¿hay solución? ¿Cuál sería la solución? No, claro que hay solución y la solución es un trabajo conjunto. Primero es trabajar en conciencia. O sea, si tú te fijas, y me voy a ejemplos claros, Japón, que es un país sísmico completamente, a los niños y a las niñas de las escuelas se les dice como actor, primero, ¿no? Entonces necesitamos hacer conciencia desde niveles básicos. Segundo, necesitamos implementar mejores normas y códigos. Este, Actuar con los diferentes, con los gobiernos, con el gobierno federal, con el estatal, municipal, para poder establecer mejores normas y códigos. Este, Estamos viendo una crisis climática, tú lo acabas de decirlo, el tema de Nuevo León. En Tijuana el incendio se propagó porque no tenían agua para apagar el incendio tampoco. Entonces, pues esto se está volviendo una situación importante. Entonces, ¿qué hacer? Pues prevenirlo. Bueno, en estos días eh, hubo un incendio en Cuernavaca. Fíjate, son incendios forestales que ya están implicando casas. O sea, ¿por qué? Porque se meten, Claro. ¿no? En las propias ciudades, pues hay zonas boscosas. Ya no nada más es decir, pues se quemó allá y bueno, pues ni modo, se quemó con la tragedia que eso significa. No, ya está amenazando la vida de las personas. Entonces, con una cultura de prevención, creo que esto se puede mitigar, pero tenemos que estar todos parejos, jalar todos parejos. Lo que te decía yo, en este tema de los mitos, ¿no? Pues perdón, pero para la seguridad no hay fronteras. Cuando hay un incendio, no respeta religión, sexo, edad, posición económica, nada. Entonces, se debe de cuidar toda esta situación. Por otro lado, eh, tener nosotros, hacer conciencia, porque todos nosotros manejamos diariamente fuego y electricidad. Muchas veces, fíjate, este, eh, hoy las casas que tenemos no estaban preparadas para recibir todos los instrumentos eléctricos que hoy tenemos. Hoy tenemos secadora, lavadora, la cafetera, y conectamos el teléfono, la computadora, el iPad, y luego lo hacemos todo a un solo contacto. Lo estamos sobrecargando, entonces no está repartiendo las cargas. Entonces, pues primer error, pues no hacerlo. O sea, ese es un tema que nos toca a nosotros. Si Básico. vas, si básico, si vas a agarrar fuego, pues hacer conciencia de lo que estás haciendo, de tener esa conciencia. Eh, Muchas veces que estamos trabajando y nos volteamos así nada más y queremos sacar el cable, ¿no? Y no nos damos cuenta que si tocamos ahí nos podemos electrocutar, o que si no lo agarramos bien el cable y lo sacamos normal, a la larga lo vamos a romper, se va a debilitar y puede generar un corto. Entonces, son muchos temas. Es como manejar un coche. O sea, tú no puedes manejar un coche sin conciencia, tienes que ir consciente. Entonces, cuando tú sepas que vas a hacer fuego o electricidad, hacerlo. Mira, hay cosas muy tontas. Gente que se ha metido, que se mete al baño y en el baño, después de bañarse, deja conectado el celular y sale de bañarse con los pies mojados, todavía sacándose y agarra el cable para sacarlo. Entonces no lo hagas, hazlo fuera de tu cuarto, ya que estés con ropa, ya está seco. Las mujeres, las pinzas, ¿no? Ahí mismo en el baño, ¿no? Conectan la pinza, están ahí, oye, cabello mojado, esto pues conduce la electricidad, entonces es un tema delicado.
Gente que se duerme con el teléfono cargando en las Sí, sábanas. Perdón, es electricidad, pasa electricidad, con una chispita se prende la cobija, la colcha. Este, eh, son los ejemplos que claro, pudieran claro, pensar, claro. ¿no? Sí. Y mira, voy a tomarte la palabra, si Dios quiere, para hacer más podcast, porque el tiempo se va volando, Mm, pero quisiera al menos cerrar esta sesión, Jaime, sí. con un caso que pasó en Nueva York hace 3, 4 semanas, Ujú, donde una industria se quemó a raíz de una bicicleta eléctrica. ujú, Eh, las baterías obviamente son de litio. ah, se salió el vapor tóxico de litio, empezó a hacer reacción y pues bueno, toda la empresa fue pérdida total. El litio en la hoja de seguridad del producto, pues dice que es muy violenta la reacción, tiene vapores tóxicos muy sensibles a las vías respiratorias y pues nada más y nada menos que el compadrito Elon Musk va a poner su planta acá en Nuevo León con probablemente toneladas de litio. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en este tema de baterías eléctricas que se usan en infinidad de aparatos? Mira, la NFP va a ir estudiando esto, tenemos una norma en esto en movilidad eléctrica, tenemos también ya determinado, ya hemos estado estudiando los temas a nivel internacional. Y déjame cerrar nada más el tema del ecosistema, porque ya hice ya Sí, parte de la respuesta. Nos perfecto. habíamos quedado, bueno, inversión en seguridad, que ya lo había dicho, que era el tema de tener lo mínimo de seguridad. La fuerza laboral calificada, que en las industrias, en las casas, haya alguien especialista en estos temas de incendio. Todos debemos estar capacitados. En el NFP hay videos o en UL o cursos muy sencillos de 1,200 pesos de básicos para poder entender cómo manejar un caso de prevención. Creo que todo el mundo deberíamos de tomarlo porque es un tema del diario. Es como lo que te digo, un curso de manejo, un curso de cocina, un curso de esto. Luego, el cumplimiento normativo, cumplir las normas, porque muchos de los accidentes que se dan es porque no se cumplió la norma, porque se saltó la norma, aunque estaba la norma. El alto, ¿no? Estaba el alto, te lo pasaste, el semáforo, te lo pasaste, ¿no? La preparación y respuesta a emergencias, ¿cómo vas a estar? Que esa es la parte donde entran los bomberos, ¿no? Estar listos para una emergencia de estos, ¿no? ¿Qué pasa si esto? El otro día hubo un incendio aquí cerca en una funeraria en la zona de Santa Fe. Se les acabó el agua a los bomberos. Perdón, no se les acabó el agua. El camión de agua con el que transportaban el agua se descompuso. Entonces tuvieron que esperar a que llegara otro camión para llevar. Entonces, esos fueron minutos valiosos. Y lo Claro. último, el público informado. Que este tipo de programas, este podcast o entrevistas o Sí, participaciones en seminarios, noticieros, pues es público informado, es precisamente eh, decirle a la gente lo que debe de hacer en caso de un accidente para prevenirlo. Bueno, primero para prevenirlo y dos para esto. Y luego ya platicaremos, Israel, si me permites, en otro podcast posterior. Pero mira, acabo de estar, que de verdad todavía estoy en shock. Hace 3 semanas hubo una exposición, Exposeguridad Industrial en la Ciudad de México. Participó Aaron Acosta. Aaron Acosta, un chavo que hace 25 años, cuando él tenía 18, pues él, para pagarse su carrera, repartía alimentos en una industria. Y entonces ese día nevó en Chihuahua. Su jefa le dijo, no salgas porque es un tema delicado. Él regresa, lo dejan ahí, pero dicen, oye, bueno, pues súbete ahí al techo para que la nieve que sea, nos ayudes con algo, para que no estés ahí sin hacer nada. Él agarra una escoba metálica, sube a quitar la nieve y al momento de hacer esto, se electrocuta. Bueno, no hago el cuento largo, ahí están sus videos, ahí están sus libros, etcétera. Recibe una descarga de más de 6,000 volts, pierde brazos y pierde piernas. Entonces, ¿qué es lo que la NFPA busca? Que esto no pase, o sea, que este tipo de cosas no pase. Pero Aarón nos da una gran lección en la vida, que si esto ya pasó, hay vida a pesar de esto. Tiene una actitud, una motivación, te enseña y tú dices, oye, pues me hice una cortadita, ya me ando dolido. Él no tiene brazos, no tiene piernas y sin embargo tiene una actitud impresionante. Entonces, esos son los temas donde dices, bueno, porque tengo mucha gente ha vivido este tipo de cuestiones, o sea, mucha gente. Entonces, pues yo te diría, en el tema del litio, sí la NFPA está estudiando, está generando activa en esto. ¿Por qué? Porque esto es nuevo. Así como lo que dijiste de Nueva York, hace 2 meses venía un barco con más de 200 vehículos a Latinoamérica, con cargados de eléctricos, con el litio, y el barco se incendió y se quemó, no llegó. Entonces, todas las navieras dijeron, no hay más barcos, no hay transporte de coches con litio hasta que no se aclare por qué y cómo vamos a transportarlos. Entonces, fíjate. Entonces, por eso te decía yo,
No es lo mismo vivir en la época de las cavernas y actuar con el fuego que prendíamos con la piedrita, a todos los elementos. Claro. No, y de ahí la importancia de estar bien informados a través de podcasts como este, que nos sirve para tomar muy buenas decisiones, tanto a la ciudadanía civil como a los empresarios de México y hasta donde llega este podcast, que pues ese es el fin, llegar a concientizar. Y yo lo digo, de pronto me invitan ahí algunas empresas a capacitar a su gente. La diferencia de, de una persona americana a una persona mexicana no hay ninguna. La Uh-huh, única diferencia es que ellos le enseñan a los niños cómo llamar al 911 pues a los 5 años. uh-huh, ¿Por qué? Porque uh-huh, el origen del 911, que no es 911, es 911, es porque el niño es lo primero que aprende a contar del 1 al 10. Por eso uh-huh. saben dar RCP a esa edad. Entonces, simplemente, pues cierro con lo que dices, ¿no? No hay que inventar el hilo negro, solo hay que aplicarlo, tener voluntad para hacerlo y trabajar en equipo. No, no hay más ciencia, no es cuestión física ni alguna ecuación difícil, simplemente es ponernos a trabajar. Sí. Si me permites, Israel, digo, yo sé que estamos en el tiempo, pero mira, el próximo 19 al 21 de junio en Las Vegas, Nevada, vamos a tener nosotros nuestra convención y exposición de la NFPA. Es una convención abierta al público, donde vamos a tener más de 300 personas industriales presentando productos de referencia a la industria. Hay más de 1000 conferencias relativas a todo esto. Yo muero por escuchar los temas nuevos de litio, de las nuevas Sí, tecnologías, ¿no? Hay una conferencia magistral que la va a dar Albert Manero. Albert Manero se ha dedicado de forma gratuita, de forma sin costo para los niños y las niñas. Ha buscado crear una fundación para prótesis, en caso de quemaduras o sistemas eléctricos, porque además, bueno, ya no hablamos de los riesgos. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chicos que me lo dijeron, entonces a todos los contactos de la casa les pusimos los plastiquitos para que los niños no claro. tuvieran, mis hijos no tuvieran la curiosidad de estar metiendo los dedos ahí. Tengo un gran amigo que acaba de morir, que en paz descanse, que estando sentado con un cable se le ocurrió pelar el cable, le vino la descarga y a esa edad, que tenía que de 2 años de edad, perdió todos los dientes de por vida, de por vida. O sea, entonces tuvo que usar una prótesis durante toda su vida, o sea, por un accidente de 2 años. Él ya un hombre de 60 años, en que en paz descanse. Pero bueno, digo, precisamente por esto mismo hay que hacer conciencia. Muy bien, Jaime, pues agradezco tu tiempo, que no sea eh, el último podcast y pues a toda la gente que hace favor de escuchar, pues muchas gracias. Si me permite, si cualquier persona Sí, quiere, no, mi correo es jgutierrez@latam.nfpa.org. Ahí me pueden localizar. Y bueno, Israel, para mí es un placer platicar contigo. Te agradezco yo el espacio que tú abres porque, como lo digo, nosotros que somos una ONG sin fines de lucro, estamos buscando hacer conciencia, pues este tipo de cuestiones, como te digo, en el punto 7 de los 8 que te platiqué, el público informado me da la oportunidad de tocar estos temas y te felicito por esta conciencia que tú haces en tus programas. no, gracias, pues este es tu espacio, esto es tu casa. Cuantas veces sea necesario, pues bienvenido. Muchas gracias y gracias a toda la gente que nos escuchó. Bendiciones, que estén bien. Bye.